primeras cosas que aprendimos acá es dónde estaba este museo. Entonces esta es más o menos una imagen tomada seguramente desde Catedral, con un super zoom, sobre dónde estaba este espacio. Lo que el objetivo o la tesis principal de nuestra exposición y de esta charla es precisamente que dentro de este lugar se preservaba y difundía el legado indígena, no solo del pasado, sino también del presente, que también es algo muy bonito, que antropología, por supuesto, lo llevó a su máxima expresión, la combinación y el diálogo entre los objetos prehispánicos contra los objetos etnográficos de pueblos indígenas que siguen en la actualidad. ¿Dónde estaba ese museo? Pues ustedes saben, estaba aquí pegadito a Seminario 8, está la pared y ahí estaba, era un churrito y a un lado estaba la zona arqueológica. Quisimos dividir la exposición en dos, son dos salas. Una de las líneas del discurso es precisamente la parte arqueológica y empezamos con la historia de vida de Manuel Gamio. Ustedes lo conocen, ya hubo una exposición aquí hace unos años, el de 100 años del Templo Mayor, donde Eduardo Matos, Carlos González y Lourdes Cue se dedican a hablar sobre este primer descubrimiento del Templo Mayor. Ustedes saben que estuvo mucho tiempo perdido, que pensábamos que estaba debajo de Catedral, había otras hipótesis de su ubicación exacta, y Manuel Gamio en 1914 supervisa unas obras de demolición del edificio de Seminario 4 y 5. Y entonces, bueno, pues él pide permiso y hace unas calas de exploración y encuentra la esquina de un edificio. Y de acuerdo a su hipótesis, que estaba sustentada por otros investigadores, dice, este es el Templo Mayor. Pero ustedes saben que excavar en el centro histórico es muy complicado, en particular porque la propiedad no es compartida. Entonces, bueno, pues deja este pedacito de esquina y él decide que es tan importante que el instituto, o en este momento todavía no existía el INA, pero la Dirección de Monumentos Prehispánicos, que era el antecedente directo, él solicita a sus jefes que se mantenga abierta la esquina, porque ustedes saben que a veces lo que hacemos es que excavamos algo, lo descubrimos, lo registramos y luego se vuelve a tapar para que ahora sí se hagan los edificios que se tenían contemplados. Y en este caso Manuel Gamio dijo que no, que esto era muy importante y entonces el INA tenía que, bueno, el área de arqueología tenía que destinarle recursos para que se mantuviera abierta y a la visita pública. Y algo que es interesante marcar es que en menos de 2-3 meses ya teníamos visitantes, niños, diplomáticos, turistas, o sea, ya era un imán de atracción de la gente que venía al centro. Entonces, bueno, hay algo que señala que a Manuel Gamio tampoco le resultó muy fácil, siendo quien era, que ya en ese momento era una persona muy reconocida, le costó trabajo que este lugar se abriera y se mantuviera como tal. O sea, el mantenimiento de una zona arqueológica es muy complicado. Poco a poco, el espacio que ustedes conocen fue comenzando a crecer. Antes tenía nada más una pequeña caseta donde estaba el velador y ya después se hizo una pequeña bodega. En esa bodega, los arqueólogos que habían estado trabajando alrededor comenzaron a guardar ahí sus materiales, en particular Eduardo Noguera. Eduardo Noguera es un arqueólogo muy reconocido, se especializaba en cerámica. ¿Te dio clases? Eduardo Noguera dio clase y ustedes saben que precisamente en el Museo de las Culturas no solo estaba en el Museo de Antropología, también estaba la escuela. La escuela y el museo formaban parte, era un gran corazón. De hecho, cuando se muda el museo también se muda la escuela, estuvo algunos años en antropología hasta que ya crece tanto la ENA que se va al sur, que es donde ahora se encuentra, pero en esos momentos, en los 30s, 40s, la escuela estaba aquí. Entonces muchos de los alumnos venían aquí a las bodegas estas chiquitas, en particular a tomar clase con Eduardo Noguera. Esto lo supimos gracias a Carlos Navarrete. Carlos es uno de los antropólogos y arqueólogos más queridos por nosotros, que tiene una memoria espectacular, y él nos platicaba precisamente eso, que él venía aquí, que Eduardo Noguera les soltaba los materiales y que les decía, bueno, pues ahora les toca, de examen final les toca saber qué forma tenían, de qué periodo eran y de qué cultura eran. Ahí lo dejo. Entonces, pues seguramente a usted que se acuerda que venía aquí, su papá por algo, a lo mejor era por eso, porque este no solo era un museo, también era un lugar de aprendizaje para casi todos, y además pues estaba muy cerca del Museo Nacional. Esta es una foto que nos recomendó Jorge Angulo. Jorge también tomó clase y vino
a este pequeño museito, y aquí está Ignacio Marquina con Antonio Caso y Bernal. Y bueno, son tres personas súper importantes para la arqueología. Esta foto es porque Jorge Angulo trabajaba en Tlatelolco y nos comentaba que un día un policía le dijo: oiga, ¿qué cree que un turista vino a visitar este pedacito? Acuérdense, ahorita apenas estamos en Manuel Gambio, entonces era la mera esquinita del edificio. Y le dijo: es que un turista pisó e hizo un hoyo y se metió la tierra. Y entonces va Jorge Angulo, empieza la excavación y encuentra una ofrenda. Entonces esa ofrenda fue tan importante y tan relevante que estaban los próceres de la arqueología que vinieron a visitar el lugar. Entonces siempre fue un lugar con mucha visión. Seguramente de esta se acordarán la mayoría. Era una maqueta que estaba en el museo. Esta maqueta la hace la que era la directora, la que fue muchos años la directora de este museo, Carmen Carrillo de Antúnez, y la hace con base en los planos de Ignacio Marquina. Ignacio Marquina en ese momento era el director del INAH, un arquitecto y un arqueólogo también pues, sobresaliente, y él platica en su libro de 1960 que estaba muy interesado en que se hiciera una maqueta. Esta es una propuesta hipotética de cómo debió ser el recinto sagrado. Recuerden que en ese momento todavía no había muchas excavaciones y del Templo Mayor nada más teníamos una esquinita, pero él dice: yo creo que sí es Templo Mayor. Todavía había mucha gente que dudaba si este era el edificio, no teníamos mucha evidencia, pero Marquina dijo: no, yo creo que sí es. Y entonces hace una propuesta hipotética de cómo debió haber sido, basada en fuentes, y es ella la que con su equipo de museografía hace la maqueta. Entonces todos los edificios estaban hechos en madera y hace 3.500 muñequitos y los pone para ejemplificar un día cotidiano dentro del recinto sagrado. ¿Dónde está la maqueta, profesora? La maqueta se desmanteló, estuvo un rato viajando y luego terminó en antropología, donde bueno, pues ya llegó a estar guardada en algún anaquel. Y bueno, pues ahora nos vamos a la parte del museo. Todo esto se lo estoy contando súper rápido porque va a haber otra ponencia de los muchachos el 3 de agosto, y ya ellos les van a aumentar la información. Del otro lado tenemos la línea de la etnografía. Entonces, por un lado quisimos hablar de Manuel Gambio y los esfuerzos que tuvo que hacer para que este museo y la zona arqueológica estuvieran abiertos, porque es importante reflexionar y salvaguardar lo poco que teníamos en ese momento del Templo Mayor. Y por otro lado está la línea de Carmen Carrillo de Antúnez. Ella es una escultora, tenía una habilidad plástica para poder desarrollar muchas cosas, y en 1954 logra convencer a la gente de Lina para que se abra el museo formalmente como museo etnográfico. Aprovecharon el edificio que había, se hace un poco más grande, y entonces ella ahí lo que hace es exhibir la serie de esculturas que ella misma junto con su equipo había hecho. Estas serie de esculturas forman parte de una colección que ella tenía. Ella se dedicó a viajar por muchos lados del país y registraba todas las danzas indígenas. Y bueno, pues decidió hacer esto que ella veía en escultura, pero lo interesante es que son retratos fieles de la gente. Entonces no solo les tomaba fotografía, en algunos casos invitaba a los modelos a vivir a su casa, donde vivían un rato, para que ella pudiera tomar todas las facciones de las personas. Entonces ahorita que tengamos oportunidad y que subamos, van a ver cómo cada pieza es diferente de la otra. Se preocupa mucho por los detalles, por las facciones, por la forma en la que están representados. Alfredo Marí seguro nos hablará un poquito más de eso el próximo sábado, pero en el museo solamente así hizo las maquetas, hizo conjuntos. No solamente era el danzante, también era el músico, el acompañante, a veces había también niños, y se representaron las 5 danzas más importantes del país: la danza del venado, de los quetzalines, de los paragüeros, la pluma y de los viejitos. Y aquí tenemos solamente, por cuestiones de espacio, no las tenemos todas, pero hay algunas que trajimos acá al museo. Y bueno, pues en 1978 el descubrimiento de Coyolxauhqui da pie a que Eduardo Matos logre hacer este proyecto tan anhelado por muchos arqueólogos de determinar por una vez si sí es el Templo Mayor de Tenochtitlan el que estaba aquí descubierto en la mera esquinita. Y bueno, pues para eso quisimos ejemplificarlo con una de las piezas. Esta es una de las primeras piezas que se encontró por parte del proyecto
Es una escultura un tanto compleja, es un Tlaloc que está por debajo como agua subterránea y encima está la diosa de la tierra Tlaltecutli. Y bueno, pues aquí tenemos al profe en una de las primeras imágenes de los trabajos de Templo Mayor. Entonces, bueno, pues el Templo Mayor lo que hace es que amplió toda la información, pues sí se identificó que este era Templo Mayor. Imagínense, 50 años después se logró comprobar una hipótesis de si era o no era el Templo Mayor. O sea, todavía había personas que no creían que este fuera el templo más importante para los mexicas, y bueno, pues esto ya no se los tengo que repetir, a cada rato lo estamos diciendo, pero pues es importante porque el Templo Mayor surge, o su antecedente directo es esta lucha por preservar la cuestión indígena. Y bueno, pues esta fue parte del museo. Se tuvo que desmantelar, el museo etnográfico, para que pudiera continuar la excavación. De hecho, duró algunos meses como bodega del propio proyecto Templo Mayor. Ahí resguardaban los materiales que iban encontrando en la excavación. Y bueno, pues lo que nosotros tratamos de hacer es somos los herederos directos de este museo, que estuvo muchos años abierto y que precisamente fue un espacio para la reivindicación de los indígenas, no solo del pasado, sino también del presente. Muchas gracias, además muchas gracias por la súper gentil presentación de Patti, una de mis más queridas alumnas y amigas, colegas. En realidad, de un tiempo acá, lo que me interesa mucho es cómo hacer que haya más gente como ustedes, gente que le interese el patrimonio, que le interese la arqueología y nos ayuden a preservarlo. Tenemos un patrimonio vastísimo en este país. Mi cálculo es que cuando menos tenemos 1.200.000 sitios arqueológicos, y no somos, si nos ponemos a todos los arqueólogos del país juntos, no somos ni 1.200 arqueólogos para cuidarlo. Entonces, sin la participación de la ciudadanía no lo vamos a lograr hacer. Entonces, de unos años para acá he estado estudiando cómo hacer para presentar el patrimonio de una manera más comprensible, más atractiva, más disfrutable, porque ustedes son especiales, a ustedes ya les gusta la arqueología, pero mucha gente se aburre terriblemente. Y hay gente a la que cuando uno les dice cosas como, ves que esto es el epiclásico, ¿no? Y típicamente cuando hacemos tipo de presentación de la arqueología, pues la gente se queda igual, o sea, no entiende para qué sirve esto y por qué podría ser importante. Y lo malo es que es un defecto de los académicos, nos da por hablar así. La propia UNESCO, por ejemplo, describe el sitio en el que estoy trabajando ahorita, que es Xochicalco, en el estado de Morelos, como un sitio particularmente bien conservado del epiclásico. Y no hay ningún orgasmo académico ahorita, ¿no? La gente dice, ¡wow! ¡Qué bárbaro! Entonces, la manera que se presenta impacta mucho en qué tanto la gente se interesa en estas cosas. Entonces, con esta exposición, que es una exposición muy pequeñita, la van a ver ahora, nos interesaba cambiar el enfoque. Y tengo la fortuna de que nuestra directora cree que lo que estamos haciendo es valioso, su equipo maravilloso también, y entonces hicimos algo que van a notar, porque hay poco texto, hay pocos objetos, y nos centramos en algunas ideas principales, de las cuales ya les contó Patti, como esta idea de cambio, de insistir en algo que la gente no le creía. Todo el mundo pensaba, no, pues el Templo Mayor lo deben haber destruido los españoles, ya no debe quedar nada, y si queda algo va a estar debajo de la catedral. Y pues Gamio insistió, y finalmente las excavaciones posteriores de Eduardo Matos le dieron la razón. Es una de las líneas, y por eso la exposición tiene la forma que tiene. En el lado que aparece como superior en la imagen está la parte arqueológica, que confluye en la pieza central, que es como la más emblemática, que es esta pieza de las primeras que se excavaron, y del otro lado, del lado que parece para ustedes abajo, se habla de Carmen Carrillo de Antúnez, esta escultora, además autodidacta, parece que no tuvo formación académica como artista, pero tenía mucho talento, y tenía una enorme precisión por la cultura indígena. Y entonces ella logró convencer, ya había para entonces un Instituto Nacional de Antropología e Historia, de que hubiera un museo etnográfico, que es raro, porque de veras a una cuadra está el Museo Nacional. Ella sentía que no estaba bien representada la cultura indígena en ese museo, entonces logró convencer al instituto de que esto se cambiara. Pero tenía además una intuición formidable, y era precisamente esta que nos mueve ahora, de hacer el patrimonio comprensible y agradable. Entonces, en vez de dar largas descripciones de cómo era la danza de la pluma, mejor hizo estas bellísimas esculturas, las van a ver un tamaño así, en cera, y logró inclusive que su hermana aparentemente
le tejiera en un telar miniatura también la ropa para que fuera exactamente fiel a la ropa indígena. La idea era, en esa época, en los 50, que había que recuperar esta herencia nuestra. Seguimos siendo un país racista y un país discriminador. Y a las gentes indígenas las tratamos todavía muy mal, pero en los 50 era peor. Era peor. Entonces, que alguien dijera, tenemos que reivindicar esto como parte de nuestra herencia, era muy importante en términos políticos. Y ella pensaba que presentar la arqueología de una manera atractiva, pensaba que presentar la etnografía de una manera atractiva era un mecanismo para hacer que la gente abriera su mentalidad y dijera, sí, también somos esto, ¿no? Y por eso es que pasó a la fama, porque estas maquetas que ella hacía, estas esculturas, son de una importancia didáctica increíble. Seguramente ustedes recordarán en el Museo Nacional de Antropología un diorama, que es una forma de maqueta, en donde se ve a unas personas matando un mamut. Todo el mundo lo recuerda, ¿no? Bueno, en los estudios que hemos hecho es una de las cosas que todo el mundo recuerda del Museo de Antropología, que es el hombre supuestamente de Tepexma, que entonces el que no era hombre es mujer, y que yo creo que difícilmente andaba cazando mamuts, ¿no? Pero digamos que la imagen aquella es poderosísima, y ella también hizo la maqueta de otra cosa que van a recordar de inmediato, el mercado de Tlatelolco, que es bellísima. Cada personaje es un retrato de una persona real, ¿no? Entonces era una mujer que tiene una intuición, no solo una excelente artista, sino una intuición para cómo debería funcionar un museo. Y se los cuento porque en los 90, 2000, de repente se vio una ola, una moda entre los museógrafos de que las maquetas eran ya una cosa del pasado, que era una cosa que había que evitar, los dioramas eran algo muy anticuado, no sirven, ¿no? Y mejor vamos a poner piezas, ¿no? Y yo creo que Carmen tenía razón, y ustedes ahorita van a ver estas cuestiones. Pero una limitación importante que tiene alguien que hace una exposición o un museo es que hay mucho que decir y poco espacio y poco dinero y poco tiempo para hacerlo, entonces hubo que escoger qué cosas dejar fuera. Entonces lo que me pidió a mí, Patti, para mi participación hoy, es hablar de algunas cosas de las que ya no pudimos decir en ese momento, pero que hay que decir porque si no podía quedarse una imagen incompleta. Y es que esta idea, que empieza con Cárdenas en particular, el presidente Cárdenas viaja a Monte Albán a ver a Alfonso Caso, excavar Monte Albán, y ahí se da cuenta, y finalmente está documentado históricamente, de qué es el patrimonio arqueológico y qué papel puede tener para este país. Y dice, los sitios arqueológicos son instrumentos didácticos, son para que la gente entienda el pasado, pero sobre todo para que nos demos cuenta que estos señores que ahora están excavando con Caso, ¿no? Sus ancestros fueron los que hicieron esta cosa. O sea, los zapotecas siguen siendo increíbles y fueron capaces de construir esta ciudad, ¿no? Para decirle a la gente, oigan, ustedes que piensan que los indígenas son ignorantes o torpes o tontos, pues aquí está, esto es algo que aquí hicieron los zapotecas, en el área maya, los mayas, etcétera. Hay que reivindicar eso. Esa era la idea de Cárdenas. Y también era el apoyar a la gente indígena, entonces se crean instituciones para esto, una de ellas por supuesto Celina, para hacer el estudio de los pueblos no occidentales, que es exactamente la etnografía, para hacer arqueología, para hacer historia, para hacer lingüística, y toma un rumbo desde su creación el instituto en 1939, que ha sostenido, presenta esta importancia de estudiar lo indígena y reivindicarlo tanto en el pasado como en el presente. Pero la historia, por desgracia, no tiene un final feliz, porque una vez que se prestó esta atención a la población indígena, el indigenismo como que se institucionalizó, y entonces yo quisiera hablar un poquito de eso, que ya no está en la exposición, eso no lo van a ver en la exposición, porque eso pasó un poquito después, y empezó con una buena intención, que era reivindicar la cultura indígena, pero pronto se convirtió en una cuestión manipulada, sobre todo porque para entonces ya había un partido institucional, ¿no? Que lo que hizo es utilizar esa política indigenista para sus propios propósitos políticos. Y además había un debate, donde luego me gustaría mucho saber sus opiniones, porque había gente que decía, sí, pobres inditos, ¿no? Mejor vamos a dejar que sean indios, que se vengan a las ciudades, les vamos a enseñar español, que se vistan como nosotros, ¿no? Para que estén bien. O sea, pobres inditos, que dejen de ser inditos, que desaparezcan. Era una postura, es increíble, ¿no? Les vamos a hacer. Y conste que en México nos vimos leves. En Australia era terrible. En Australia separaban a los hijos de los aborígenes y se los llevaban a escuelas blancas para que aprendieran la religión protestante, que aprendieran a hablar un inglés adecuado, se vistieran como ingleses,
y ya que eran adultos pueden regresar a sus comunidades. O sea, esta idea de que el indio está padre pero vamos a desaparecerlo, hubo lugares como Australia en donde fue todavía peor. Aquí no llegamos a ese exceso, pero esta es la idea de occidentarlos, la idea de asimilarlos, para poder hacerlos parte de la cultura nacional. Curiosamente, Gamio en su momento también tenía una idea similar. Había que ayudarles a desarrollar habilidades, por ejemplo, en artesanías y demás, para que fueran poco a poco dejar de ser indios, ¿no? Que es una postura pues, polémica. Otros lo que decían, no, pobres inditos, vamos a dejarlos ahí donde están, ¿no? Un poco al estilo de los gringos. Los gringos lo que hicieron es que los metieron en estas reservaciones que son como zoológicos, ¿no? Donde la gente los va a ver y obviamente les dieron las peores tierras. Algunos tienen dinero y se dedican a usarlo para beber y más, ahora tienen casinos. Pero entonces dejemos a los indios por allá, no nos metamos con ellos, vamos a respetarlos mucho mientras ellos no salgan. Era otra postura que había y que también logró tener alguna fuerza, ¿no? Eran como fósiles vivos, así era el México prehispánico, vamos a dejarlo para que se vea cómo eran, ¿no? La gente antes de que vinieran los españoles. Y no tenían los indígenas derecho de opinar al respecto. Entonces estas posturas estaban en pleito ya para entonces, y lo que empezó bien, pronto se convirtió en una cosa complicada, y de hecho hubo unas críticas durísimas al Instituto Nacional Indigenista, que todavía me tocó conocer allá en Revolución, porque de hecho el PRI empezó a utilizar lo que llamamos ahora indios oficiales. O sea, los pocos que sabían hablar un español suficiente como para pararse ante un público se convirtieron en caciques, el dinero llegaba a ellos, y en vez de llegar a las comunidades, pues el cacique se apropiaba de parte de ese dinero, pero lo que hacía es asegurarse los votos para el PRI, ¿no? Entonces, mucho de esto se distorsionó. Por supuesto, había gente brillantísima en el INI, y fue tan importante la labor indigenista en México que se fundó en México el Instituto Iberoamericano, perdón, el Instituto Latinoamericano Indigenista. Es decir, las posturas en torno a los indígenas que se desarrollaron en México fueron las que orientaron la política indigenista en toda América Latina. Pero, insisto, esto se fue como distorsionando, y para los 60, 70 ya la cosa era bastante crítica, y le fue bastante mal al Instituto Indigenista, que tan es así que hace unos años pues, desapareció y ha ido transformándose, cada vez perdiendo más importancia política. Vamos a ver ahora en la 4T cómo nos va, pero tuvo muchas críticas, y estas críticas curiosamente salieron del propio Instituto de Antropología, salieron de la Escuela Nacional de Antropología, nos formamos nosotros. Ahí se empezó a discutir, después del movimiento del 68, si esto estaba correcto, si era correcto hablar del problema indígena. Y hay toda una generación nueva de antropólogos, inspirados seguramente en ideas marxistas, que dijeron, ¿cuál problema? Esto no es, los indios no son el problema, lo que tenemos es una cuestión, la relación entre los pueblos indígenas y el Estado o la nación. Y entonces autores como Héctor Díaz Polanco, cuyo libro les pongo ahí como ejemplo, lo que decía él es que había que cambiar el enfoque y buscar cómo evitar lo que él llamó, y se le quedó el nombrecito, de etnopopulismo, que es esta idea también proteccionista, ay, pobrecitos, ¿no? Vamos a llevarles esto y aquello, y había la postura de que mejor ya no hablaran lenguas indígenas, entonces les llevó español, luego dijeron, no, mejor vamos a enseñarles a leer de sus propias lenguas, ¿no? Todos esos vaivenes, algunos muy bien intencionados. Yo conocí personalmente a Aguirre Beltrán, que es un pensador de primera, pero en realidad tenían ideas que hoy día no nos parecen tan acertadas. Y esto pues, llevó a que finalmente desde la Escuela Nacional de Antropología esto se criticara y empezara a cambiar en los 70s. Héctor Díaz Polanco y son las figuras más importantes en este sentido. Y lo que sucedió finalmente es que pues, era más o menos predecible. Los indígenas no se iban a quedar sentados toda la vida a ver si algún día reconocíamos que tienen derechos, ¿verdad? Y en el 94, todos recordarán, los que tengan la edad, aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Porque pues llegó un momento que dijeron, hasta aquí. Y no somos niños para que nos vengan a decir qué es lo que tendríamos que hacer, o cómo tenemos que hablar, o cómo tenemos que vestirnos. Somos adultos, tenemos una cultura propia, tenemos derechos propios, y lo que queremos es que se respeten. Y es el único caso de un movimiento armado tan organizado, tan sistemático, con tanto apoyo popular,
obviamente pesó mucho la figura de Marcos, ¿no? La idea ya es distinta, ya no es queremos nada más que nos respeten, no, queremos el control de nuestro territorio, queremos el control de nuestros recursos. Su tierra, porque era su tierra, los despojaron los españoles y desde entonces, aunque ellos tienen títulos, algunas veces hay códices que aseveran o muestran que ellos están ahí desde siempre, ¿no? Entonces pedían reivindicación de su territorio, de sus recursos, y pues se vino todo ese problema que ustedes recordarán, que acabó en los acuerdos de San Andrés, y que cuando menos lo que tuvieron como efecto importante es que se reconoció a nivel de la Constitución que somos un país pluricultural, que no hay tal cosa como una cultura nacional única y unificada, sino que somos muchos y diversos y con maneras distintas de ver el mundo y maneras diferentes de vivir, de casarnos, de celebrar las cuestiones religiosas. Y entonces esto pues fue como el final del indigenismo. Después de esto se cerró el INI, ¿no? Y todavía seguimos sin resolver el problema completamente, porque lo que se buscaba era algo similar a lo que ocurre en Europa, por ejemplo en España, en donde tenemos estas figuras que se llaman comunidades autonómicas. Andalucía, por ejemplo, ella administra sus propios recursos. Canarias es otra comunidad autonómica. Ellos tienen derecho a decidir sobre sus formas de gobierno, sobre sus bienes en colectivo. En México fue problemático, porque si eso se hiciera, pues con todos los grupos indígenas que tenemos, pues iba a haber evidentemente problema, porque estaríamos desalojando ahora a los pobladores actuales, ¿no? Y se pone complicado, no se encontró una solución tan sencilla. Si nada más imagínense, si los totonacas, los seris, ¿no? Dijeran, esto es nuestro, y como se hizo finalmente en Australia, nótese, después de esa cosa horrible en donde separaban a los niños y demás, en los 70 hubo una reconciliación, un movimiento político fortísimo, se reconocieron los derechos de los indígenas y los aborígenes de allá, como se les llama, son dueños de extensiones de tierra que el gobierno dijo, sí, dénselas al mismo desierto, ¿no? Y pum, que de repente aparece petróleo ahí, y de repente aparece uranio, y de repente aparece sal y hierro, ¿no? Y es de ellos. Y entonces hubo mucha gente que dijo, no, esta tierra es nacional, o esta tierra es de la gente que vivía ahí, los blancos. Entonces es un problema complicado, no les puedo yo decir que yo tengo la solución a cómo sería, pero la propuesta es que tengan autonomía política, que tengan derecho a la representación política y que tengan derecho a autodeterminarse. Y para eso requieren el control de sus recursos. Es un asunto polémico, pero por lo pronto, cuando menos es una manera diferente de ver lo indígena que la que nosotros acabamos de presentar en la exposición, por eso nos parecía importante que les contáramos qué pasó después, ¿no? Porque, imagínense, si no, llenamos salas y salas con todo lo que habría que contar. No sé si quieres dar tu pie al inicio del otro tema o lo que me invitó originalmente Patti a colaborar en esta exposición era lo que iba a ser originalmente uno de los temas centrales de la exposición y que luego pues, prácticamente lo abandonamos porque nos dimos cuenta que era mucho más importante hablar de esta reivindicación indígena prehispánica e indígena contemporánea, pero teníamos un tema que quedó solo mencionado, no se desarrolló, que es la importancia de los museos de sitio. ¿Qué son estos museos de sitio? Como su nombre dice, son museos que están ubicados dentro de una zona arqueológica y como el de aquí, ya vimos, tal vez iniciaron sus días como bodegas. Los arqueólogos vamos sacando material, lo vamos almacenando ahí mientras se analiza y luego ya se hace un edificio en forma con todo la ley para hacer un museo y permiten, entre otras cosas, que los objetos que se obtienen no salgan de la localidad. Es una cosa que nos reclaman en el INAH, porque todo tiene que estar en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Tenemos una bodega, no sé si ustedes saben, tiene más de 2 millones de objetos que nunca va a ver el público. Nunca va a ver el público. Ahí están guardaditos, magníficos, muy bien guardaditos, muy bien conservados, muy bien cuidados, ¿no? Pero que nadie los va a ver, mientras que podían estar en el museo, en la localidad, y podían inclusive convertirse en una manera de que los edificios que estamos viendo pues, se entiendan, porque vemos los objetos que la gente usó. Y algunos de estos museos de sitio, el INAH ha construido, pues como el Museo de Paquimé, que están viendo ahí una foto aérea, han ganado premios por su arquitectura, por ejemplo. Es un museo extraordinario en Chihuahua, en Casas Grandes, el Museo de Paquimé. Esto nos lleva a la pregunta de por qué debería pagar el Estado, ustedes, nosotros, los ciudadanos con nuestros impuestos, este tipo de museos. Pues porque permiten, lo que ya dije, que las colecciones se queden en la localidad, que se entienda mejor estas culturas porque tenemos los objetos que ellos utilizaban y inclusive algunos de ellos se convierten en polos de atracción turística.
porque el museo es tan importante, tan interesante, que complementa al sitio arqueológico. Y esto genera una derrama que debería en principio ser para la comunidad, siendo que todavía tenemos trabajo pendiente porque no hemos logrado que se aparejen. Más bien a veces los que ganan pues son los hoteleros de empresas transnacionales, ¿no? Pero nos permiten recordar a la gente que los sitios arqueológicos no nada más son edificios. Esos edificios tuvieron gente que comía, dormía, hacía su vida diaria, y entonces los museos de sitio nos permiten mostrar parte de estos artefactos que se usaron ahí y dan un contexto que va a permitir que la gente entienda mucho mejor lo que ve cuando sale ya a visitar el museo o de regreso del sitio, de regreso al sitio de los edificios, y dice, ok, ya entendí cómo está esto. Es el de Tenayuca, que acaban de reestructurar recientemente, algunos de ustedes tal vez lo conozcan, y es un museo ya antiguo, pero que siempre fue bastante efectivo. La zona arqueológica, se acordarán, pues quedó acotada por la ciudad, ¿no? Y el museo permitía tener una idea de cómo era esa área prehispánica. Pero, de nuevo, esto tiene un desarrollo interesante porque hoy día se discute hasta dónde deberíamos seguir haciendo museos de sitio o si deberíamos de cambiar el modelo a lo que se llaman centros de interpretación. Esta figura de centro de interpretación nace en Estados Unidos en el contexto de los parques naturales americanos y no se piensan tanto como museos, se piensan como lugares en donde le vamos a proporcionar a los visitantes orientación de cómo visitar el parque y cómo entender los valores ecológicos, por ejemplo, que el parque presenta. Entonces suelen ser pequeños, dan una visión muy rápida de cómo se va uno, con lo que uno se va a encontrar, y tienen muchas indicaciones de cómo moverse, qué recorrer, qué no irse a perder. Se llaman centros de interpretación. Muchas veces ni siquiera tienen objetos auténticos. Hay algunas réplicas, pero a veces no hay objetos, hay fotos, hay videos, y la idea es que en 15 minutos, cuando mucho 10 minutos, uno tenga una idea de lo que va a ver, qué significa y cómo lo puede recorrer mejor. Porque lo que hemos encontrado en estudios que hemos hecho en los últimos años es que estos museos de sitio, sobre todo en sitios tan espectaculares como el propio Xochicalco, como el Tajín, como Paquimé, el museo precioso que les mostré, pero la gente no los ve. Dice, yo no vine a un museo, yo vine al sitio. Y entonces encontramos que ni siquiera llega al 30% la asistencia. Entonces este debate hoy día, si deberíamos de cambiar el formato. Nosotros pensamos, y creo que Patti está de acuerdo, escribimos esto en el catálogo de la exposición, que son figuras que se complementan, que lo que tendríamos que hacer es darle un carácter más interpretativo quizá a estos museos, o al menos a una parte de estos museos, para que sirvan como apoyo a la visita, pero que es importante también que el museo de sitio como figura permanezca. Una cosa padre de estos centros de interpretación es que no les da miedo, como hasta hace muy poco tiempo nos daba miedo a los museógrafos de los que hacemos museos en México, que hay otros medios. Me acuerdo que me tocó participar en una exposición dirigida por el maestro Miguel Ángel Fernández sobre las obras maestras de la Galería Nacional de Washington, del Museo Nacional de Antropología, en donde por primera vez se puso un video y le fue como campeón. Pero no, eso es aceptar una derrota, si las piezas son magníficas, ¿para qué queremos un video? Bueno, hicimos algo que nos gusta mucho y donde Patti también es pionera, porque era mi alumna y andábamos en el 2000 haciendo este tipo de cosas en el Museo Nacional de Antropología, que fue estudiar al público. Hay toda una rama de la museología que se llaman estudios de visitantes, estudios del público, en lo que uno hace es, ustedes al público pues, los rastrea, los anda ahí siguiendo, anda tomando tiempos, es muy divertido para ver qué es lo que hacen en el museo, qué les gustó, qué no les gustó, los entrevistamos, ¿no? Les preguntamos qué, y estos estudios del público lo que nos permiten es tomar un poco el pulso de lo que el público está viviendo. Y lo que hemos encontrado es que muchas veces los museos no están centrados en los visitantes, están centrados en el museógrafo, están centrados en el edificio, están centrados en el arqueólogo. Y por eso es que el arqueólogo dice, ahí les va, y bueno, páginas y páginas de texto, ¿no? En el museo, lo que llamamos librocédulas, estos, ¿no? Letreros enormes, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Hace el estudio público y ve, por ejemplo, que si me pusiera yo a leer todo lo que a veces escribimos los arqueólogos, pues me tardaría 3 horas. Entonces, lo que mis estudios han mostrado, estos estudios de público que hacemos en estos sitios arqueológicos, es que la visita promedio de un sitio arqueológico es de 2 horas y media. Es increíble, pero salvo los que vienen de otro país o algo así, que se avientan desde que abre Chichén hasta que cierra Chichén, los que vienen, digamos, de la región o los turistas nacionales, cuando mucho le digan 3 horas, 3 horas y media, 4 es el tope, pero típicamente es entre 1 hora y media y 2. Es el tiempo que ellos dispusieron, porque lo que pasa es que lo combinan, es una salida familiar.
los llevan a la familia a comer, a comprar artesanía, etc. Y entonces, ¿qué sucede? Que estos museos de sitio, pues ni el 30% de la gente va y dicen, no vamos pues, queremos ver el sitio. Entonces, lo que podían beneficiarse de conocer el museo de sitio se pierde, porque más el museo es la visita al propio museo duraría las 2 horas. ¿Sí me explico? Entonces, estamos buscando algún formato que permitiera darle un carácter más de apoyo, más de centro de interpretación al museo, sin perder la figura del museo. En esas andamos pensando. Y ya hay uno, construido no por el INAH, curiosamente, que es el de Huachimontones, en Teuchitlán, Jalisco, donde hay un sitio arqueológico impresionante. Phil Weigand, que es el arqueólogo que excavó, se enteró de estas cuestiones de interpretación, le gustaron mucho, y lo que creó es un centro de interpretación, que fue un problema porque la empresa que construyó el edificio decía, no, que sea un museo, ¿no? Y cuando Phil dijo, ¿y dónde está la bodega para mis materiales? Para seguir el proyecto le dijeron que no, si esto es un museo. Entonces fue un problema hasta con los contratistas, porque pues estaban distorsionando la idea. Entonces este tema también se los comentamos aquí porque ya no quedó expresado en la exposición. Yo no me había enfrentado nunca al reto de hacer una exposición en un espacio tan chiquito, ¿no? En donde queríamos decir tanto. Lo bueno es que Patti y el equipo tienen unas tijeras magníficas, entonces logramos cortar. Van a ver que los textos no son enormes. Entonces, para terminar, algunas ideas finales. Regresamos ya al tema de la propia exposición, que es ¿qué nos legó? ¿Qué aprendimos del Museo Etnográfico? Bueno, una es que Gamio tenía razón, ¿no? Rectificar la idea de que Gamio apostó de que esto era el Templo Mayor y luego el proyecto Templo Mayor le dio la razón. Imagínense vivir años, pues, morirse inclusive con la gente diciendo, nah, estás mal. Y ese museíto que estaba abierto ahí era la prueba de que tenía razón, y finalmente fue el desplante, una vez que aparece el arco Xauhqui, para las excavaciones que finalmente nos traen a este museo y este sitio hoy. El otro lado, que es el otro lado de la exposición, es la apuesta que hizo Carmen Carrillo de Antúnez de hacer cosas interesantes para el público. ¿Por qué no hacer una maqueta como la que está en el metro, por ejemplo, sin gente? ¿Por qué insistía en tener 3.500 figuritas? Para que la gente se dé cuenta del tamaño, ¿no? O sea, cuando ve uno la figura humana contra los edificiotes, dice, esto es una cosa espectacular. Que ese es el poder didáctico de una maqueta, ¿no? Esa apuesta tan funcionó que, bueno, luego hizo las maquetas que ya les comenté, el Museo de Antropología. Entonces aquí lo que recuperamos de este museo etnográfico, que tuvo una vida relativamente corta, es que los museos deben apostarle a recursos que permitan que la gente entienda y disfrute mejor el patrimonio. Entonces el Museo Templo Mayor reconoce este legado en ocasión de estos 80 años del instituto, y por eso es que la exposición tiene sentido. Entonces, pensábamos con Patti que podemos cerrar hoy platicando cuál será el futuro, hacia dónde vamos y dónde van los museos. Entonces pensamos que debería haber mejor equilibrio entre la información, o sea, dar datos, que eso tenemos que darlo, es parte de la función nuestra, pero también con la diversión, con el disfrute, ¿no? Si fijan, los museos son bastante solemnes en general, los nuestros. Después del Museo de Antropología, ¿qué otro museo creen que se lleva la mayor cantidad de público en este país? Pues no tanto que se lo lleve, pero está la casa de Frida Kahlo, que tiene 60.000. Tiene montones de visitantes, pero el campeón, después de la antropología, es el museo del niño. El Papalote. El Papalote, que fue el primer museo interactivo. ¿No es el Museo de Historia? No. ¿Castillo de Chapultepec? No Ellos tiene más. lo mencionan como el segundo, ¿eh? Del INAH. Ah, ya. Del INAH. Sí, pero digamos, en términos de museos, Frida es importante, pero es chiquito, entonces no tiene el aforo como para tener tanto. ¿Y qué pasó con ese museo? Pues que es un museo donde uno se divierte. Y divirtiéndose aprende, ¿no? Entonces quizá pensábamos que los museos del futuro tendrían que ser una combinación entre presentar los datos y que la gente realmente disfrute lo que está viendo. Nosotros en los museos de arqueología tenemos un problema, y es que no podemos decirle a la gente, oiga, venga y sobe la pieza. Aunque hay algunas piezas que dan ganas de meterles mano por voluptuosas incluso, pero no podemos hacer eso. Entonces lo hemos intentado hacer a través de recursos interactivos. Yo por eso hice durante mucho tiempo programas multimedia para que la gente con una pantallita pudiera hacer algo, no nomás ver algo. Que sean también espacios de convivencia. No sé si quieras tú comentar Perdón, profesor, hay
Hay un museo ahorita que está aquí en la Secretaría de Hacienda donde permiten agarrar las piezas y que lo dijeron es un canal de Easy, sin hacer alarde de propagandas. Puede usted entrar y agarrar la pieza y es más, hasta le ponen es un museo le ponen usted unos lentes como si fuera usted un vidente, un ciego, y que toque la pieza y que la describa. Esto está en un canal, es el canal Club 78 de Mexico Travel. Es un canal maravilloso, pero sí permiten agarrar las piezas. Me imagino que son piezas que se pueden reemplazar, sí, modernas. Son modernas, y esa es precisamente una de las apuestas. En esta última parte, lo que queríamos Manuel y yo decir, bueno, ¿cómo nos imaginamos un museo ideal en un futuro, ¿no? Pensando también todo lo que hemos tenido atrás y la responsabilidad que tenemos en cuanto a los temas. Y una de las cosas que a Manuel y a mí nos preocupa más es la cuestión de la convivencia social. Entonces, nuestra propia posición epistemológica nos obliga también a pensar que el asunto de cualquier ciencia social, en particular de la arqueología, es mejorar a la sociedad, no solo de conocerla, sino de transformarla, diría nuestro padre teórico. Y entonces, bueno, pues este es uno de los puntos fundamentales. Las sociedades modernas cada vez son más individuales. Ustedes saben que ahora el elemento central es la computadora, y cuéntenme qué computadora la puedes trabajar en equipo. Ve, ahorita Manuel y yo estamos en el control de la computadora, entonces casi vamos derechito hacia una cuestión donde estamos cada vez aislándonos más, y los museos son precisamente un contrapunto, porque aquí casi siempre se viene en conjunto. Nos platicaba acá atrás la señora que de sus memorias sobre el museo, parte de lo que fue importante para ella fue que venía con su papá. Entonces eso también es importante, porque el museo nos permite abrir un canal de convivencia que desafortunadamente ya en estos tiempos no es tan común, y este es uno de los puntos especiales que nos gustaría como retomar, y por lo cual sabemos que el museo es importante. Pensamos que la idea, como dijo algún teórico, es que los museos no tengan solo visitantes, sino habitantes, dice Mario Vázquez. Que ojalá los museos tuvieran habitantes, ¿no? Gente que viene con frecuencia, como ustedes son fans, se interesan en las exposiciones, se interesan en el tema, pero pues somos una fracción muy chiquitita de la población, muchos prefieren mejor ver Facebook. Lo que ocurre me lleva a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías pueden ser un recurso para hacer esto relevante a las generaciones más jóvenes, que ya nacieron con ellas, y van a ver ahorita en la exposición que a través de las gestiones de Patti se usa por primera vez en este museo un programa para ver realidad aumentada. Pensamos que esto, bien empleado, puede ser un atractivo adicional y permitir esta manipulación que con los museos arqueológicos pues, no podemos hacer. Hay museos en donde una pequeña selección de cosas sí te dejan tocarlo, y entonces tú las manipulas. Me acuerdo en el Museo Británico de Londres que mi hija le dijeron, a ver, no quiero tocar estas monedas chinas, y mi hija, pues, hija de arqueólogo, no, ¿cómo cree? Le dijeron, no se preocupe, y tenían ahí todo el kit para que una vez que ella ya jugaba con las monedas chinas, se limpiaban otra vez, ¿no? Y sí, tenemos muchas de estas, no se preocupe. Bueno, ¿qué hacemos cuando no podemos poner el propio material para que la gente lo manipule? Pues una manera pueden ser las nuevas tecnologías digitales. Pensamos, como ya dije, que sería muy importante que los museos tengan un área en donde le permitan a la gente planificar su visita. Muchos adolecen de fallas en cuanto a la orientación, por ejemplo, espacial. ¿Dónde están los baños, por ejemplo? Es increíble, ¿no? A mí me tocó presentar el Británico, que hubo una amenaza de bomba, y no había letreros para cómo salgo de aquí. O sea, si hubiera sido de veras, ahí me muero, en la sala china, ni más ni menos. Entonces, eso es una cosa que sería como tomar de esta idea de centros de interpretación para hacer que los museos, inclusive, no de sitio, los museos en general, nos permitan planear mejor nuestra visita. Pero estamos de acuerdo, Patti y yo, y los colegas, la gente que trabajó en esta exposición, incluyendo el propio queridísimo Eduardo Matos, pensamos que una labor importantísima sería que los museos sean relevantes al mundo actual. Los arqueólogos siempre nos afamos diciendo, es que estudiamos el pasado, ¿no? Si tú le preguntas a un arqueólogo, ¿y por qué no hablas del cambio climático en tu museo? Pues eso es el presente, ¿no? Yo no. No, ¿cómo no? Mucho de eso viene desde atrás. O sea, ¿por qué no hablamos de la discriminación? ¿Por qué no hablamos de la homofobia? ¿Por qué no? Porque esos temas que deberían tocarse no los abordamos normalmente en los museos. O sea, corremos el riesgo, y hace poco presenté una ponencia, de que los museos de arqueología se conviertan en objetos de arqueología, ¿no? En objetos de museo.
porque nadie va a ir, porque no tiene nada que ver con el presente. Entonces nos parece muy importante estar relacionando siempre lo que se muestra con el presente y con lo que ustedes viven como ciudadanos. Si no, va a ser una experiencia que van a venir los niños a fuerzas por disfrutar en la escuela, ¿no? Y nosotros de repente, porque vino un pariente de provincia que también odia los museos, pero lo oculto es ir a los museos, yo también odio los museos, entonces llevo al pariente de provincia y nos aburrimos juntos, ¿no? Entonces la idea es cambiar esa visión. Los museos pueden ser divertidos, entretenidos, pero sobre todo relevantes. Y eso implica que el museo responda a lo que está pasando en su presente. Por eso nos parece que era importante reivindicar este asunto de la cultura indígena en el pasado y hoy, bueno, hoy reciente, que ese es el eje realmente, el centro. El museo es el pretexto para hablar de esta necesidad de reconocer que el ser diversos culturalmente es una de nuestras riquezas en este país. Por último, sean espacios de reflexión, y ahí le vuelvo a pasar la batuta a Pati para que ella cierre. Pues, y esta es una idea de Manuel desde hace muchos años, de que los museos estamos comprometidos porque somos el mejor ejemplo material de no solo la naturaleza humana, sino de la diversidad cultural. Entonces, como lo interesante de los seres humanos, somos uno, pero somos muchos. Y la forma en la que resolvemos la vida, la forma en la que pensamos cómo deben de ser las cosas, no es siempre uniforme. Entonces el compromiso de todos los museos tendría que ser ese, mantener y demostrar que los seres humanos no siempre hemos pensado lo mismo, no siempre hemos actuado igual, y las consecuencias en las distintas tomas de decisiones nos han llevado por distintos derroteros. Y ese sí es uno de los compromisos de todos los museos, uno de los valores, pero que también a veces se diluye. Entonces creo que los museos sí tendríamos que estar siempre reflexionando y siempre teniendo en cuenta esta cuestión de la naturaleza humana, de qué somos realmente, y por otro lado, pues de la diversidad cultural. Entonces, bueno, pues estas son las líneas que pensamos que un museo, los museos idealmente tendríamos que estar siguiendo, y bueno, seguramente acá en Templo-Mayor vamos a seguir con esas líneas. Pues sería todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.